Muy buenos días. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura, les agradecemos que nos acompañen esta mañana en América, esta tarde en Europa, en la charla Slow You para principiantes, una charla que impartirá Antonio Lafuente, que nos acompaña. Antonio Lafuente es investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de España, y el tema que abordará en esta charla es el de su libro más reciente, que consiste en una propuesta para transformar la universidad desde las humanidades. A eso se refiere el término Slow You. Sin más, Antonio, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, por la invitación, por tu presentación. Para mí es un honor estar aquí acompañándoles, que me den esta magnífica oportunidad de presentar un libro reciente que es digital, pero me han confirmado esta mañana que probablemente también va a tener una versión clásica en papel pronto. Y así que quiero también, aparte de darte a ti las gracias, Enrique, por tu maravillosa invitación, también a Marta Castro, que sé que ha estado muy pendiente de todos los detalles y que has hecho posible este encuentro, ¿no? Para mí es muy hermoso acompañarles hoy, porque justo durante estos días que quedan de la semana, las ideas de las que voy a hablarles aquí son las que vamos a poner en práctica a través de una cocina cívica que vamos a organizar el resto de los días de la semana por la tarde para un grupo de gentes que voluntariamente se han apuntado. Yo querría, antes que nada, presentarles esta noción de Slow You, ¿no? Slow You es el nombre que le hemos dado a un proyecto de colaboración con el TEC de Monterrey, en el que hemos estado trabajando desde 2005 y que básicamente puede decirse que consistía en trasladar la experiencia de lo que hemos aprendido en Media Lab Prado, Madrid, a un entorno universitario como el que representa el TEC de Monterrey, que, como ustedes saben mejor que yo, es una universidad que tiene más de 20 campus. Es una universidad gigantesca que hace unos años decidió poner en marcha un proyecto de transformación profunda de su pedagogía, de su oferta docente a los estudiantes. Y aquí, antes de comenzar, vale la pena que me detenga un minuto o dos en describir cómo es posible que el tránsito de Media Lab, que sea posible transitar desde la experiencia en un lugar pequeñito, en un lugar que que se llamaba un centro cultural que hay en la ciudad de Madrid, público y dependiente del ayuntamiento de la ciudad. ¿Cómo es posible trasladar esa experiencia a un espacio gigantesco como es el TEC de Monterrey? Y que además es, como ustedes muy bien saben, una universidad privada. Y no hay solamente un problema de escala, que ya saben que los problemas de escala suelen ser el nudo gordiano, donde los proyectos que funcionan muy bien en lo pequeñito, cuando se desplazan a entornos mayores, no siempre suelen entender bien la problemática y tener éxito. También Media Lab es un espacio informal, de manera que transitar desde un espacio donde vale todo, donde cabemos todos, donde no hay ninguna restricción a un proyecto, no hay horario, no hay reglas de pertenencia a los grupos de trabajo, transitar desde esa experiencia a una como en la universidad, donde todo está regulado, todo está reglamentado, donde la gente es inmediatamente clasificada en grupos, en cursos, en facultades, todo esto pues representaba también un problema. Y ya por fin, la última cosa que sí me gustaría también recordar en este momento inicial
es el de la naturaleza experimental del trabajo que se hacía y que se sigue haciendo en Medialab Prado, mientras que en la universidad pues es más bien la tarea de transmitir el saber la que se asume como vertebradora de las actividades en su interior. Así que parecía un desafío extraordinario, quizá es por eso que me animé a involucrarme en él, y para describirles esa experiencia, una experiencia de 5 años, una experiencia intensa, una experiencia en la que yo he aprendido mucho más de lo que haya podido enseñar en ningún lugar ni a nadie, pues querría empezar describiéndole las 2 motivaciones principales por las cuales yo me decidí a dar este salto, a involucrarme en esta iniciativa. A continuación voy también a describir cuáles eran, a mi juicio, las 3 acciones principales que había que emprender para que ese tránsito tuviera sentido. Y luego voy a terminar con una pequeña conclusión de unos minutos para a continuación dar paso a la charla a los comentarios que ustedes me quieran hacer y darles a ustedes la palabra. Quiero entonces comenzar, como les había dicho, por el tema de las motivaciones. Para mí era clave cuando me estaba pensando en la necesidad de imaginar una universidad de otras características. Para mí era clave ponerme de alguna manera a combatir una deriva, una ideología, yo diría, que ha acabado en muchos lugares por convertirse en hegemónica, que es la ideología de la excelencia. Yo creo que esta exageración de las prácticas meritocráticas, en donde inicialmente lo que parece que sostiene es que la necesidad de identificar a las personas que más saben, a los que más destacan, a los que pueden acreditar mejor los saberes de los que disponen, me parece que cuando uno tira de ese hilo y lo quiere pensar con cierta calma, acaba, creo yo, llegando a la conclusión de que en realidad promueven un mundo que intenta consolidar el statu quo. A mí me parece que es más fácil tener más títulos, tener más saberes, tener más méritos, cuanto tu herencia, tu familia, tu origen es también más privilegiado. Es una manera de otorgar más privilegios a los herederos de las familias que dominan la escena política, la escena económica de nuestras ciudades. Así que ese era un motivo por el cual creo yo que merece ser revisada esta deriva hacia la excelencia. Pero también me parece que los espacios académicos que optan de una manera radical por el tema de favorecer la excelencia también conceden excesivo poder al segmento, al sector de empleados que podríamos llamar ubicados en la tarea de gestionar, a los auditores, a todas las personas que establecen objetivos y luego indicadores para saber hasta qué punto todas las prácticas dentro de la institución se ajustan a esos indicadores y cumplen los objetivos que pretenden monitorizar. Así que cuando uno piensa en eso, en realidad en la universidad lo que estamos haciendo es asignar demasiada importancia a la cultura literaria. Digo literaria porque hemos convertido la tarea de un profesor que tradicionalmente ha sido oral, ha sido dar clase, ha sido asesorar a los estudiantes, dar conferencias, estar presente en tribunales que juzgan trabajos. Toda esta vocación hacia la oralidad se transforma por efecto de esta cultura del impacto en una cultura literaria, porque según parece los
los gestores, quienes dirigen las instituciones académicas, solo son capaces de medir el impacto de lo que hemos escrito. Así que no solamente se desplaza el interés o la importancia de lo oral hacia lo escrito, sino que también se acelera la práctica de la publicación. Por todos es conocido el hecho y el dictum académico del publicar o morir. En realidad los profesores aprenden rápido a convertir lo que tradicionalmente ha sido una professional competence en una professional performance. Todos los profesores descubren que publicando en revistas de impacto uno justifica con plenitud la dedicación universitaria, de forma que se introniza esta noción de impacto y tiene, entre otras consecuencias, también la de aislar al profesor del entorno social, del entorno en el que vive. Así que yo creo que la noción de excelencia es una noción que tiene un efecto muy destructivo sobre la vida académica y no estaría del todo en desacuerdo en que se premiara de alguna manera ciertas formas de meritocracia, pero no me gusta para nada la idea de que todo deba estar al servicio de estos ideales o intereses más meritocráticos. Por otro lado, a la par que yo estaba, digamos que intentando imaginar otra forma de organizar la universidad, también encontré en el TEC, que era una universidad que, como otras muchas en el mundo que habitamos, está replanteándose su función social y descubriendo, como muchas otras, insisto, en que su función no puede ser la de transmitir contenidos. Y para simplificar, podría decir que habiendo tantos contenidos libremente accesibles en la red, teniendo todos un iPad, ¿para qué necesitamos una universidad? Si es que la universidad se concibe como un espacio para la transmisión de contenidos. Desde ese punto de vista, el TEC, vuelvo a insistir que como otras muchas universidades, empieza a plantearse una forma de impartir conocimientos que no se basa en su transmisión, sino en la organización alrededor de la noción de retos. Los retos o proyectos o desafíos es una forma de organizar el trabajo interior que tiene mucho que ver con un hecho que todos comprobamos de forma sistemática, es que los saberes, los problemas no se dan en la vida real por asignaturas, no se dan por departamentos, no se dan por facultades, sino que se dan en su totalidad. Y lo mismo que, y por el mismo motivo que los problemas se dan de una manera completa, también es muy raro que los queramos enfrentar de forma individual. Así que me parece muy bien, y era también el propósito del TEC, organizar todo su proyecto pedagógico alrededor de trabajo en equipos. Y ya por fin, algo que parecía obvio, que la universidad no puede vivir de espaldas a la realidad y que al igual que los médicos y los abogados tienen sesiones clínicas donde los estudiantes son enfrentados a problemas reales en tiempo real, no me parece mal, me parece verdaderamente admirable que una universidad quiera generalizar esta noción de las clínicas al conjunto de todos los saberes y que lo incorpore a las prácticas de todos los estudiantes. De manera que había tres principios que ordenaban todo el trabajo en el nuevo proyecto pedagógico del TEC. Uno, la noción de retos o desafíos. Dos, la noción de trabajo en equipo. Y tres, la búsqueda de un mayor contacto con la realidad. Y eso fue un poco el desafío al que fui invitado, al que se me convidó a integrarme y en el que yo me integré con verdadero afán. Me parecía un reto, me parecía también un honor, me parecía un privilegio que un espacio tan extraordinario como el TEC de Monterrey me diera la oportunidad
de ayudarles, de acompañarles en el proceso de su transformación interior. Y para exponerles qué es lo que a mí me parecía interesante, qué es lo que yo hice allí, qué es lo que ustedes pueden encontrar en el libro que está siendo presentado en este momento, pues me gustaría centrar la atención en 3 puntos principales para describir el contenido de ese libro. La primera acción era la de invitar a los estudiantes, invitar a todo el corpus docente a la noción de pensar con las manos, que luego a continuación inmediatamente voy a describir lo que es. La segunda acción, la segunda intervención era la de pensar con los otros, no pensar individualmente, no concebir la carrera de un estudiante como un esfuerzo individual para alcanzar logros que son evaluados mediante exámenes, sino hacerlo siempre en equipo, siempre de forma colaborativa, siempre con otros. Y la tercera acción es pensar cuidándonos, concebir esta tarea de entender el mundo como una forma de cuidarlo, como una forma de cuidarnos entre nosotros. Y ahora querría a continuación dedicar unos minutos a cada una de estas acciones que acabo de nombrar. La primera, como les dije, era pensar con las manos. Y para describirla nada mejor que imaginar esta noción de reto o de proyecto o de desafío que era el nodo en torno al cual querían organizar todo el proyecto docente del TEC. Imaginar que un reto en realidad o un proyecto en realidad no es más que una secuencia iterada de prototipos, tomando el prototipo como una acción fragmentaria, pequeña, una primera aproximación a la resolución del desafío, del reto. Pero para aclarar un poco lo que acabo de decir, nada mejor que explicar lo que es un prototipo. No es que yo piense que la palabra prototipo tenga una definición y que esa definición sea asumible por todas las personas que nos hemos acercado a lo que podríamos llamar la cultura del prototipado, pero en términos coloquiales, para entendernos entre nosotros, me gustaría ofrecer una definición que fuera funcional, que nos permitiera pensar juntos, que nos permitiera pasar estos minutos compartiendo conocimiento. Yo creo que un prototipo no es más que es darle forma a un anhelo, convertir una idea abstracta, un sueño en relación al futuro, convertirlo en algo concreto, preciso, como les gusta decir a ustedes los mexicanos, en aterrizarlo, con una forma, una textura, un precio, una estructura concreta y determinada. Pero además de dar forma a una idea, también para mí es muy importante que un prototipo sea un instrumento para cambiar algo, la realidad en la que opera, en la que va a hacerse funcional. De manera que las dos características, por un lado es un momento de aprendizaje, es la oportunidad de convertir cosas abstractas en cosas concretas y realizables, y por otro lado también es la oportunidad de que algo de nuestro entorno pueda cambiar poniendo en circulación, poniendo en marcha ideas que se concretan. Para que se entienda mejor qué es lo que quiero decir con prototipo, me gustaría distinguirlo de la noción de proyecto. Un proyecto es eso que habitualmente hacemos en la academia, no solo en la academia, pero en la academia con mucha frecuencia, es algo que diseñamos para mañana, para cuando tengamos dinero, para cuando tengamos tiempo, para cuando tengamos aliado, para cuando tengamos todas las herramientas que se necesitan antes de ponernos a ejecutar el proyecto. Un prototipo, en cambio, es eso que diseñamos para realizar aquí, ahora, los que estamos, con las herramientas de las que disponemos y sin lamentar nada de lo que nos pueda faltar para poder ejecutarlo. ¿Qué significa eso? Que la
cultura del prototipado es una invitación a resolver nuestros problemas aquí y ahora con lo que llevamos, con lo que tenemos a mano. Y por tanto, las soluciones que vamos a encontrar seguramente van a ser imperfectas, inacabadas, tentativas, pero lejos de ver esas soluciones y esas características como deficitarias, como propias de una cultura imperfecta, de una cultura llena de carencias, para quienes están instalados en la cultura del prototipado es vista como una abundancia, es vista como algo que por estar abierto atrae la inteligencia de quienes lo observan, que se sienten tentados de mejorarlo. De manera que en vez de ver lo imperfecto como una carencia, vemos lo imperfecto como una potencia. Y eso es interesante porque de alguna manera contiene una invitación a que otros se integren, lo desarrollen, lo amplíen y lo mejoren. Y también quería detenerme un minuto en la distinción entre prototipo y maqueta. Una maqueta es una forma particular, hermosa, más o menos atractiva de empaquetar un producto para que el cliente lo quiera adquirir, lo quiera hacer suyo, se convierta en algo que con ciertas garantías de tener éxito en el mercado. Un prototipo, en cambio, es un objeto, es una propuesta, es una solución que antes de ser lanzada al mercado, antes de ser puesta en circulación, nos hemos tomado la molestia de ir a consultarle a los destinatarios, a los usuarios, a los que supuestamente puedan llegar a ser clientes. Nos hemos tomado la molestia de explicárselo, de contárselo, de ponerlo a prueba para saber qué es lo que ellos piensan de la propuesta, de la solución que le ofrecemos. De alguna manera, la idea de ir a contárselo antes de lanzarlo es incorporar todo el saber, la experiencia que ellos tengan acerca de esa o soluciones parecidas para incorporarlas a mi prototipo y de alguna manera tener la validación del usuario antes de lanzarlo. Un prototipo, entonces, es también una forma de convertir en coproductor, en codiseñador al destinatario de la respuesta de la propuesta que le hacemos. En cierto sentido, por utilizar un lenguaje de mucho éxito entre los feminismos, podríamos decir que el prototipo es una forma situada de producir conocimiento, una forma sensible a las necesidades concretas que tienen los destinatarios para quienes nos dirigimos. Pensar con las manos era la primera motivación, la segunda era pensar con los otros. Con frecuencia en la universidad, en la academia, se insiste mucho en la naturaleza individual de los aprendizajes y nada lo prueba más que cuando queremos saber los conocimientos que tiene una persona se hacen exámenes individuales, a todos el mismo examen, pero las respuestas individuales. De manera que se entiende que el conocimiento es una cosa que está en el cerebro y que puede ser puesta a prueba. Pero hay mucha gente que no estamos de acuerdo con eso y llevamos muchas décadas, ya casi un siglo, discutiendo si el conocimiento es una cosa que está en los individuos o es algo que está en la relación que mantienen unos individuos con otros. Y que en realidad uno solamente acrecienta los conocimientos que tiene cuando se pone en contacto, cuando interactúa con otras personas o con el entorno en el que habita. No me quiero detener mucho en este punto, solo para describir cómo, hasta qué punto en la academia se considera que el conocimiento logra avanzar de una manera muy eficiente cuando el grupo que se pone a trabajar es muy homogéneo, cuando todos los miembros del grupo que tiene que investigar tienen una misma formación, proceden de una misma tradición, manejan las mismas herramientas y el mismo lenguaje.
Pero en la vida real, en la vida que vivimos por fuera de la academia, las cosas no suceden así. En términos generales, los problemas que nos interesan afectan, interesan, motivan a gentes de muy distinta procedencia. Son grupos muy heterogéneos y lo tenemos muy claro cuando nos acercamos al mundo de los movimientos sociales. Gentes que son capaces de hacerse otro tipo de preguntas y en consecuencia también obtener otro tipo de soluciones. A mí me gusta mucho acercarme al mundo de los movimientos sociales no como agentes políticos, que lo son y que hay una enorme literatura dedicada a explorar la influencia que han tenido en la construcción de los derechos civiles, en la transformación democrática de nuestras sociedades, en el avance a través del proceso de innovación social de nuestras ciudades. Pero a mí me interesa sobre todo verlos como agentes cognitivos. A mí me interesa entender cómo producen el conocimiento que articulan, que usan para defender propuestas, soluciones de diferente naturaleza. Y cuando uno se acerca a los movimientos sociales descubre que se tratan de colectivos extremadamente heterogéneos, son justo lo contrario de lo que pasa en la academia. Y también ahí entonces necesitan para implementar conocimiento inventar herramientas diferentes que tratan justamente de sortear las diferencias que se producen entre nosotros y que, lejos de impedirles poder hacer cosas juntos, logran avanzar de una manera competente y eficiente. Cuando yo soy de los que piensan que todo esto que llamamos design thinking es el nombre con el que desde Stanford se catalogaron, clasificaron, ordenaron todo ese tipo de herramientas producidas dentro de los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos, para empaquetarlos de una manera bonita y ponerle un nombre que ha tenido un enorme éxito. Pero a mí me interesa mucho rescatar cuál es el papel que esas herramientas han tenido en la producción de conocimiento. Y me interesa mucho porque cuando uno piensa en la forma en la que la academia, las universidades podían transitar, tenemos mucho que aprender de los movimientos sociales, de esos movimientos que han logrado organizar conversaciones muy complejas entre gentes que vienen de mundos muy distintos, que es justo lo que el TEC de Monterrey quería hacer y es justo lo que muchas universidades están intentando hacer. Es decir, lo que están intentando hacer es no fragmentar el conocimiento por facultades, sino y asignarle cada una de esas partes al departamento correspondiente de la disciplina que tenemos que trabajar, sino juntarlos a todos y aprender juntos a construir un lenguaje compartido y a partir de ese lenguaje compartido empezar a desarrollar un conocimiento que no se basa en la simplificación de los problemas, sino que se basa en la capacidad para articular lenguajes colectivos, sensibilidades, saberes, tradiciones de muy distinta naturaleza. Y por fin quería hablarles de esta tercera característica que debía tener la propuesta que queríamos trabajar en el TER. Esta que le ha llamado pensar cuidándonos, hacer del pensamiento una forma de cuidarnos. Generalmente se nos ha enseñado en la academia de una forma tradicional que conocer tiene mucho que ver con la tarea de depurar el conocimiento de las adherencias emocionales, ideológicas, políticas, religiosas, culturales, para construir un objeto que esté por completo autónomo, independiente y separado del sujeto que lo produce. De manera que entonces el académico por antonomasia es alguien que tiene una noción del espíritu crítico que consiste en tener la habilidad para descubrir más allá de las apariencias, para de alguna manera leer entre líneas, descubrir que muchas
cosas que parecen ciertas en el fondo no son más que una apariencia que la academia te enseña a desconfiar de ella para encontrar por detrás de esas apariencias lo que verdaderamente tiene sentido ser mantenido en el espacio público. De manera que un académico que presume de tener espíritu crítico es una persona capaz de construir una distancia con el objeto que le interesa, es una persona que se considera a sí misma con unas habilidades particulares, una capacidad que le distingue del entorno social, del entorno cultural de las otras personas que tienden a ser imaginadas como incapaces de ver más allá de las apariencias. De forma que, de alguna manera, es alguien que tiene espíritu crítico, es alguien que no podría, digamos, trabajar con las otras gentes del común que supuestamente están alienadas por una cultura incapaz de construir esa distancia respecto de las otras personas, respecto de las cosas que escucha. Pero cuando estamos hablando de colectivos heterogéneos, cuando estamos hablando de intentar construir un mundo común, deberíamos hacernos la pregunta de si la objetividad es el principal valor a partir del cual organizar la convivencia entre nosotros. Y yo soy uno de los que piensan que más bien debiera ser la capacidad para afectar y dejarse afectar por otros la condición sine qua non que garantizaría no tanto la objetividad de lo que decimos como la convivialidad de lo que podemos hacer juntos. Así que estoy sugiriendo que la tarea del intelectual, la tarea del académico, debería no ser tanto la de depurar los objetos para convertirlos en algo por completo como flotando en el aire, independiente y autónomo de nosotros, sino más bien en algo que nos permita convivir, en algo que nos represente a todos por igual y que deje de ser objetos que crean minorías, objetos que solo satisfacen a los mejores, a los que tienen más inteligencia, a los que saben mejor, a los que tienen un lenguaje tan exquisito que parece un lenguaje privado entre quienes lo utilizan. Así que pensar desde este punto de vista sería una forma de escucharnos más que de diagnosticar la realidad, sería una forma de aprender a escuchar y por tanto una forma de desaprender, una forma de hacer tuyos de alguna manera los planteamientos del otro para que la construcción cognitiva que estamos produciendo acabe representando a todo el colectivo que está trabajando, cada uno desde su punto de vista, cada uno desde de los saberes de los que haga alarde en la convocatoria. Y hasta aquí quería llegar, ya me estoy pasando unos minutos, solo quiero 3 ideas para terminar. La primera es que el Slow You contiene una propuesta que apuesta por lo experimental, apuesta por lo desconocido, apuesta por el hecho de que los experimentos no los hacemos para verificar lo que ya sabemos, sino que los experimentos son el locus mismo de producción de conocimiento. La segunda idea con la que hemos estado trabajando es una apuesta por lo colaborativo, es una apuesta por el trabajo en equipo, es una apuesta por la convicción de que el conocimiento nace, emerge en la interacción entre unos con otros y con el entorno que habitamos. Y por fin, también la última idea que hemos trabajado es la idea de lo afectivo. El conocimiento nace cuando
afectamos y nos dejamos afectar por las otras personas con las que compartimos el espacio que habitamos. De manera que experimentar, colaborativo y afectivo serían las tres condiciones con las que a nuestro juicio podríamos pensar una universidad construida con otros mimbres sin necesidad de desbaratar, de desmontar mucho de lo que en este momento funciona y merece ser preservado en la universidad. Y nada más, hasta aquí he llegado. Estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Yo los saludo, soy Rodrigo Limón. Bueno, Slow You para principiantes. Antes de que se nos pase el tiempo y no se me olvide, ¿cómo podemos conseguir este documento, este libro, Antonio? Está en la red. Ponen Slow You y va a aparecerles y enseguida se lo pueden descargar. ¿Es de libre acceso? Es de libre acceso, exactamente. Es de libre acceso, justo. Qué maravilla. Me parece todavía, no increíble, pero sí muy poco usual que compartas sin ningún interés este tipo de información tan valiosa. Bueno, nos quedan unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí tenemos el chat de la sala Agustín Montreal, o de alguna otra forma para Antonio acerca de lo que nos acaba de presentar esta propuesta. A mí me parece, ¿cómo te diré? Pues ya cuando la he tratado de poner en práctica de alguna forma de colaboración, me hace muy complicado que la gente colabore. Pensando en que una universidad se pueda transformar en este sentido, el rol del maestro, del docente, sería entonces mediador para Exacto. este espacio. Justo, el rol del maestro sería facilitar las condiciones para que se produzca una situación de mutua afectación entre unos y otros, una situación en la que cada quien, desde su punto de vista, aporta una visión de los problemas que permite entre todos crear autoconfigurarse como una comunidad de aprendizaje que crea un lenguaje común que favorece los intercambios. Y el profe, más que un transmisor de conocimientos, es un facilitador de acciones de interacción entre los estudiantes. Sí. ¡Qué maravilla! Ya quiero ver a los maestros tratando de hacer ese cambio. Sí, no será fácil. No estamos... Va a estar complicado. Y ahora, pensando en un salón de clase, que nunca he entendido la cantidad de alumnos, que no sea como un tema económico, ¿se puede trabajar con todos al mismo tiempo o se tendrá que hacer subgrupos? Normalmente habrá aspectos del proceso de prototipado que se puede hacer globalmente, pero otros habrá que hacerlos por grupos. El número de miembros de un grupo que está prototipando, que se considera óptimo, es entre 5 y 11 personas. Okay. Y siempre que nos movamos en esos límites, todo funcionará bastante bien. Pero a veces es mejor que algunas de las actividades involucren a los distintos grupos que puedan conformarse dentro de una misma sala. Porque hay herramientas que favorecen la activación de la inteligencia colectiva y para esa inteligencia colectiva, pues tener 3 o 4 grupos, cada uno de ellos de 5 o 7 personas, es lo óptimo. Ok. Y yo escucho hablando de la universidad. Sí. ¿Se puede hacer en niveles más primarios, en la primaria, en alguna edad? Yo tengo la convicción de que sí, aunque no tengo ninguna experiencia al respecto. Okay. Sí sé, porque lo he experimentado, que con adolescentes sí es posible. En primaria no estoy tan seguro, pero con adolescentes con seguridad sí funciona y funciona muy bien. Sí, yo creo que es un modelo que tendría que funcionar solamente adecuarse a él, o sea, acostumbrarse a él. Mira, exacto. Aquí tenemos una pregunta. Manuel Rodríguez nos dice, la pregunta es, ¿cómo se podría aplicar el modelo Slow You en organizaciones con organigramas centralizados y cerrados? ¿No sería primero conveniente cambiar a la cultura organizacional antes de aplicar el modelo? Sin ninguna duda. Yo creo que Slow You no es factible con una
estructura organizativa demasiado vertical y demasiado cerrada. Slow U es una invitación a favorecer estructuras más horizontales. No digo por completo horizontales, pero sí que deben serlo mucho más. Deben tratar de difuminar las fronteras a veces demasiado estrictas que hay entre profes y estudiantes, entre el dentro y el fuera del aula, entre unos departamentos y otros, entre administradores y profesores, entre profes y alumnos, todas esas barreras, todas esas fronteras que algunas instituciones académicas exacerban y que dedican una enorme cantidad de energía a preservarlas y a impedir que se hagan porosas. Yo creo que Slow U está más en la tarea de justo lo contrario, de hacer lo más porosas que se puedan esas fronteras, ¿no? Claro. Un enemigo, si le podemos usar la palabra, sería que la colaboración es más lenta, ¿no? O sea, es un proceso que toma más tiempo. ¿Cómo convenceríamos entonces a las cúpulas para que se animen? Eso es, buena pregunta. Yo creo que ese slow justo porque involucra a más actores, involucra a más saberes, y organizar una conversación entre gentes heterogéneas es algo que lleva tiempo. No se puede hacer de un rato para otro. Hace falta aprender a escuchar y hay que desaprender un poco. Hay que afectar, pero también dejarse afectar por lo que dicen los demás. Y dejarse afectar no es nunca sencillo porque las convicciones a las que hemos llegado son convicciones pues, que nos ha costado mucho tiempo conseguir, muchas horas de trabajo y de estudio. Entonces, renunciar a ellas nunca es sencillo, nunca es fácil. ¿Cómo convencerlas? Para mí, la forma de convencerlas, bueno, llamamos slow por eso. La forma de convencerlos es porque el conocimiento al que llegamos es un conocimiento mucho más robusto. Es un conocimiento que contiene más puntos de vista, es un conocimiento más inclusivo, es un conocimiento que garantiza más la convivialidad entre nosotros. Y entonces tiene muchos efectos positivos, ¿no? Entre otros, pues que estamos mejor preparados para afrontar los desafíos contra la democracia que en este momento están en curso a nivel global, ¿no? Y a nivel concreto también en nuestras ciudades, en nuestros hábitos, en nuestros espacios de convivencia, sí. Sí, y hablando de, que usaste la palabra democracia, esta votación, dentro de los procesos de prototipado no está permitido la votación, ¿o sí está? No, claro que no, porque votar de alguna manera es algo muy eficiente, una manera eficiente de resolver nuestros conflictos, pero que genera sistemáticamente minorías, genera unos ganadores y unos perdedores, y los perdedores nunca estarán completamente de acuerdo. ¿Qué es a qué aspira los procesos de prototipado? Aspiran a construir un conocimiento que nos represente a todos por igual. Eso puede llevarnos más tiempo porque implica hacer construcciones algo más complejas. Nos lleva más tiempo, pero al mismo tiempo también son más conviviales. Y hablando del tiempo, yo te he visto trabajar, o sea, el tiempo se requiere más, pero tampoco es ilimitado. Se tiene que acotar, ¿no? Claro, y eso no hay ningún problema porque cuando limitamos el tiempo también limitamos el alcance de las soluciones. Las hacemos algo más imperfectas, las hacemos algo más tentativas, algo más inacabadas, pero como decía en mi charla, el que una solución sea imperfecta, sea inacabada, lejos de mostrarse como una carencia, también podemos verla como una oportunidad, podemos verla como una potencia, como una invitación a otras personas para que se incorporen, para que ayuden, para que se integren, para que vean que la condición de abierto del conocimiento es siempre una forma de mostrar que todos cabemos dentro de él, que las aportaciones de todos son posibles, ¿no? Claro, y el prototipo, que es algo
planteado en el futuro, puesto que no tenemos la certeza completa de que va a funcionar, se sigue moviendo, ¿no? O sea, es inacabado de alguna forma. O sea, nunca acaba porque además nadie tiene el privilegio, el poder de cerrar, de decir, se acabó, ya no hay más, ya no se hace más nada. Este prototipo está acabado. Todo el tiempo queda ese prototipo abierto, lo que si pensáramos en el lenguaje del software, Claro. sería el código que regula el funcionamiento de ese prototipo estaría abierto para que otros lo puedan adaptar a sus necesidades, para que otros lo puedan orientar en función de sus deseos, en función de sus expectativas, ¿no? Nunca estaría por completo el código que regula el funcionamiento de las máquinas cuando pienso en el software, pero también de nuestras relaciones, cuando pienso en sistemas como las ciudades, cuando pienso en cosas como la ciencia, ¿no? Que también es una práctica entre nosotros que es tanto más robusta, tanto más replicable, cuanto más abierta es, y lo que es tanto como decir que nos permite verificar si las cosas que estoy leyendo, que dice el autor, son replicables, puedo verificar que en efecto son como él dice y no, que no ha cometido errores en el proceso. Claro. Así que la condición de abierto es una condición sine qua non en ciencia, es una condición también sine qua non en sociabilidad, en convivialidad. Wow, ok. Yo una de las cosas que he visto, y tú que tienes muchísima experiencia en esto, es como siento, no tengo ningún dato, la tendencia de criticar las ideas de los demás dentro del grupo de prototipado, ¿no? O sea, ¿cómo haces para ir un poco en contra de esto, de que no resten, no dividan, sino que sumen? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, yo creo que la gente, uno cuando critica, parece que es como más brillante, que es como más luminoso. O sea, el más criticón parece siempre el más listo, ¿no? Y el más listo es el que le hace caer al otro en la cuenta de que sabe menos que él, ¿no? De que sus ideas están llenas de imperfección. Y esto es algo que nos han enseñado en la academia y nos han dicho que esa es la forma en la que podemos cada vez lograr un conocimiento más robusto. Y ese punto de vista a mí me gustaría cuestionarlo. Yo creo que en las sesiones de prototipado se invita a las personas no tanto a que descubran qué es lo que hay mal en lo que nos proponen, como que nos digan cómo mejorar lo que acaba uno de oír. No se trata entonces de demostrar al otro quién es el que sabe más, quién es el que domina la escena, sino de demostrar al otro que entre todos podemos hacer las cosas mejor. Entonces, uno puede convertir una crítica no en una zancadilla, sino puede convertir una crítica en una oportunidad de mejorar las relaciones entre nosotros, en una oportunidad no para competir, sino en una oportunidad para colaborar. Y si esa es la actitud que adoptamos en todas nuestras relaciones, ya sea cognitivas o de cualquier otra naturaleza, con los demás, lograremos no solamente tener prototipos cada vez de más calidad, epistémica, podríamos decir, sino también de más calidad política o humana o ética. Claro. Híjole, Antonio, bueno, pues acabó el tiempo ya se nos terminó el tiempo. Antes de despedirnos, no sé si quieras decir algo. Tenemos un taller que empieza el día de mañana y la presentación el sábado de los prototipos precisamente que se van a estar trabajando. Exacto. No, lo único que quiero es agradecer la invitación, la oportunidad y expresar mi alegría por estar aquí compartiendo con vosotros un rato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los que presenciaron. Nos despedimos, agradecemos a la Universidad, a la UADY, a la FILEI por habernos permitido este espacio. Y si tienen todavía preguntas, nos las pueden hacer llegar a través de medios electrónicos. Y el próximo sábado hacemos la presentación que va a estar abierta de los prototipos que se van a estar trabajando en esta semana acerca de qué nos sucede antes de leer, ¿verdad? Ese es Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, que pasen un buen día.
Muchas gracias, chao.